Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, lunes 2 de septiembre del año 2024, lunes 22 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy al beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero y mártir. El color litúrgico puede ser verde o rojo. Las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún el Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría del hombre. Hermanos, estamos iniciando la semana 22 y Pablo, en esta primera carta que le dirige a los Corintios, es también dirigida a nosotros. Cuando a nosotros nos llega la palabra, nos llega de una manera en la que nosotros no sabemos cómo vamos a responder a ella. Pablo dice que llega lleno de miedo, que llega tembloroso, que llega débil. Pero sin embargo sabemos que la palabra es fortaleza, es seguridad, es salvación. Sí, esa es la palabra de Dios. Pero ¿cómo la recibimos nosotros? ¿Podemos recibirlas como un lenguaje de sabiduría de Dios o un lenguaje de sabiduría del hombre? ¿Cómo? ¿Cómo preparamos nuestro corazón? Y el mismo Pablo nos los dice. Los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios para que la fe dependiera de Dios y no de la sabiduría del hombre. Hermanos, cada uno de nosotros es tocado por Dios. Nuestro corazón es tocado por el Espíritu de Dios y es ahí donde la fe se abre. Es ahí donde la fe empieza a crecer y empieza a tener otra forma y otro sentido. Por eso, hermanos, en este avanzar del tiempo ordinario, tenemos que abrir nuestro corazón para que sea Dios quien nos abra la fe, nos acreciente la fe, nos haga verdaderamente arder en la fe por el poder de Dios y no por el poder del hombre. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico,
cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído, que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Hermanos, tomemos la primera parte de esta lectura de Lucas. Es un evangelio largo. Es un evangelio en el que después de que Jesús se declara así, como que el Espíritu del Señor es el que ha ungido, es el que lo ha ungido, es el que le ha llevado. Y nosotros podríamos preguntarnos lo mismo. ¿Acaso el Espíritu del Señor no me ha ungido a mí también para poder llevar yo también la buena nueva al necesitado? ¿Acaso no he sido yo también ungido para proclamar el año de gracia del Señor? Para curar a aquel ciego, no ciego de sus ojos o no ciego de una manera biológica, sino aquel ciego de corazón, aquel ciego de espíritu, aquella persona que está cegada por su ego, por su egoísmo, por su idolatría. El Señor nos ha ungido a todos nosotros, una vez que hemos sido llamados y una vez que hemos atendido al llamado. Por eso, hermanos, en este inicio de semana 22, pongamos nuestro corazón, como nos lo dice Pablo en la primera lectura, para que sea Dios quien abra nuestra fe, para que sea Dios quien le dé fortaleza al corazón y poder, así como Jesús, proclamar el año de gracia del Señor. No importa lo que digan los demás. La palabra del Señor tiene que ser viva y eficaz. La palabra del Señor tiene que llegar a todos los rincones. Hermanos, Dios los bendiga.